Detrás de mí tengo toda la terraza ya completamente acabada y en unos instantes vienen unos amigos a verla. Pero antes de llegar a este momento, vamos a retroceder unos meses atrás. Aquí empezaba nuestra gran aventura. Aún nos quedaba bastante faena por delante, pero nosotras ya íbamos planeando cómo queríamos que fuera, intentando visualizarla ya arreglada. A pesar del frío, no tardamos en ponernos manos a la obra, literalmente. Empezamos por algo que sin saberlo nos iba a robar mayor esfuerzo físico, el suelo. Primero preparamos el terreno, con una gran ayuda, por supuesto. Dame, Yaya. Dame. Está crazy. Y seguimos por colocar mortero haciendo la forma de estos moldes que compramos, muy sencillos de usar pero que llevaban bastante rato hacerlos, y eso provocó que el cansancio fuera mayor. Finalmente decidimos repartirnos, unos poniendo planché de mortero donde fuera necesario y otros acabando los moldes. Y así un día, otro y otro, fuimos acabando la parte que queríamos dejar hecha con los moldes y preparado el suelo para poner en un futuro no muy lejano el césped. También despedimos la estructura del columpio, aunque no para siempre, pero no os puedo adelantar mucho más. Continuamos esta transformación por la ocultación de Nortene. La que teníamos estaba antigua y muy rota, así que decidimos poner algo que durara en el tiempo, un seto artificial. Quitamos la antigua y colocamos la nueva, con bastante dificultad gracias a las avispas. Pero eso no nos impidió que dejáramos toda la ocultación puesta y que quedara de lo más bonito. Lo siguiente fue la valla de ocultación, o como dice mi abuela, la valla antichafarderío. Con una cuerda de referencia fuimos colocando las placas y aunque estábamos un poco agotadas... Yaya, pero mira, escucha, Yaya, gírate. ¿Qué? No, hacia allí, hacia atrás. Ay. Mira qué bonito. Ay, pero merecía la pena. Ay, qué hermosura. Ay, qué hermosura. Merecía la pena el sudor. ¿Y qué mejor que combatir el sudor con una buena ducha? Eso es lo que pensamos para continuar con nuestro nuevo proyecto, una ducha de caña de bambú, unos cortes por aquí, unos tubos por allá, unas plantas que por supuesto no pueden faltar y ya teníamos nuestra nueva ducha en el jardín. ¿Es chula? Date un remojoncillo, va. Va a ser que más no, ¿no? A pesar de tener unas ganas tremendas de disfrutar de nuestra nueva ducha, teníamos faena por delante, así que continuamos con el pasillo, un trabajo que te deja bien baldado. Tú también estás reventado, ¿verdad? Yo también. Claro, tanto jugar con la tierra. Mientras secaba fuimos a por más flores para así decorar nuestro pasillo, que sin saberlo se iba a convertir en una de las zonas preferidas de mi abuela. Después de un par de manos de pintura y de colocar la valla para impedir que Thor entrara, plantamos las nuevas plantas en el arriate. A los pocos días nos pusimos con el sofá de palets. Lo queríamos bonito, pero sobre todo cómodo. Mi abuela me está diciendo que el canal tendría que llamarse de otra manera, ¿no? Me estás explicando cómo tendría que llamarse. Mujer de todo terreno, porque igual pinta, usa el ordenador, que usa cualquier máquina para lijar, que para cortar, todo lo usa. Y en este caso, como dice mi abuela, con varias herramientas, ocultación y unos palets, pudimos hacer este bonito sofá al que solo le faltaban unos cojines bien cómodos para quedarte frito o por lo menos descansando. ¡Ay, Loli, qué bien! ¡Oh, qué bien! Y para levantarme también, mira, es muy ágil. 4 detalles más y a seguir con las paredes que tenían bastante humedad, y es que todo tiene una explicación. Mi abuela me está diciendo que esta fue la primera pared que se hizo en toda la casa y todo el terreno, porque hicieron esto para guardar las herramientas y así poder construir su casa. Una vez bien saneada la pared, empezamos con el mortero de Bézier para arreglar todas las grietas que tenía la pared. Después de remolinear con una esponja, seguimos con la segunda mano y una vez bien seca pintamos con una pintura impermeabilizante. Yaya, ¿qué te parece? ¿Cómo ha quedado la pared? Muy hermosa, muy blanca. Deslumbre de tanto que brilla de lo blanca que está. Y muy guapa ha quedado.
Ahora ya no parece la pared más antigua de toda la casa, ¿eh? No, ahora parece moderna. Y llegó el gran momento de la colocación del césped de Eurocésped. Todos teníamos ganas, pero alguien unas ganas en especial. El toro está deseando ir al césped. ¡No! ¡Que no! Yo lo suelto y se va para el césped, ya veréis. Ven pa' aquí, ven pa' aquí. Tras darle varias vueltas sobre el sentido hacia donde lo íbamos a colocar, empezamos a medir, cortar y colocar. A todo esto, mi abuela pintaba a la ventana y Thor, pues hacía de Thor. Entre unas cosas y otras, llegamos al montaje de la carpa, también otra cosa que teníamos muchas ganas de ver. Pusimos el sofá en su sitio y, como no podía ser de otra manera, hicimos las fundas del sofá con unas telas que nos mandó Topchip. Aprovechamos e hicimos una mesita conjunto con el sofá y no te lo pierdas, una barra de bar también. Pero antes fuimos a por el material. Y por detrás va mi abuela. Por aquí, con los tablones. Sujetando los tablones, no vaya a ser que se muevan, ¿verdad? Pues sí. Que igual la barra perfecta no nos quedó, pero entretenidas estuvimos. Campana y sobre campana una, asómate a la ventana. Con unos palets, maderas y césped, colorín colorado... No, perdón. Este cuento continúa, pero la rima quedaba que ni pintada. Después de cortar las letras y colocar un par de maderas más, la barra de bar se quedaba temblando. Así que continuamos por la colocación de la ocultación en el pasillo que anteriormente habíamos arreglado y que francamente había dado un cambio increíble. Y casi sin darnos cuenta ya estábamos pintando el suelo, que era una de las últimas cosas que nos faltaba. Bueno, pues ya lo tenemos, ya. ¡Choca! ¡Ué! Ya está. Muy buenas, hace muy poquito estuvimos pintando este suelo y lo que vamos a hacer hoy va a ser aplicarle la borada, entre otras cosas. Para aplicar la borada tenemos por aquí unos botes, que este es de ketchup y este es de barbacoa, y lo vamos a rellenar y vamos a aplicarla con esto. La borada que vamos a usar va a ser esta, que es un tono oscuro, más oscuro que el suelo, así resalta. Uy, cae muy lentamente. Vamos a probar la mezcla. Esto, si lo veis manchado, es porque hemos soltado a Thor para que, bueno, corriera por aquí un poco y se ha venido justo aquí, se ha tumbado aquí. Al ser así tan oscurito parece chocolate y me da un hambre porque parece chocolate con churros. Al final mi abuela se ha bajado al Thor, pero mirad, se lo ha traído con su correíta. Que no se meta por allí por lo que están trabajando. Pero así lo disfruta, ¿no? Claro, es que está arriba encerrado. Claro, pero míralo, qué feliz él. Estamos yendo un poco lentos, así que vamos a cambiar de estrategia y lo vamos a poner en otro tipo de bote, que es ese de aquí, y la boquilla es este tipo. Yo creo que nos va a ir mejor a la hora de echar, digamos. El problema de del ketchup y la barbacoa, digamos, de las salsas, es que no sale completamente recto, sale en forma de cruz, entonces lo complica bastante de arreglar con el dedo. Así que con ese creo que nos va a ir mejor, pero bueno, ¿va mejor? Perfecto, pues como tengo 3, vamos a llenar 2 y lo usaremos. El Thor quiere estar en primera fila, buscando dónde poder meter las patitas, ¿eh? ¿Dónde poder meter las patitas? No tires, no tires. Mirad la diferencia entre estas que hemos hecho al principio y aquellas de allí del final, la junta. Esta era con el bote anterior que hemos usado y aquel es con el bote nuevo. Parte de la gracia del canal es cometer errores y así pues cuando lo enseñamos... Pues no tiene ninguna gracia, ¿eh? Bueno, los errores. Sí, para nosotros no, pero bueno, así se aprende mejor y ya se puede explicar pues de la mejor manera, como mejor queda.
¿Qué, Yaya? ¿Qué te parece? ¿Cómo va quedando? Muy bonito. Ahora que está así pintado, separando las cosas, se ve, bueno, las piececitas esas, se ve más bonito, más terminado, más jardín. Pues vamos a seguir. Y tengo por aquí, vamos a ver si me puedo poner esto. Tengo por aquí al Thor. Para que no pise, lo llevo atado, para que no estorbe. Porque él siempre se va a donde está la Cristina. ¿Verdad? Me va siguiendo a todos lados. Vamos a ponerle un plástico porque como no está completamente seco, está bastante seco pero no del todo, así que vamos a cubrirlo. ¡Papá, me estás manchando el banco! Se puede tirar un pelín hacia adelante. ¡Uy! No. Vamos a ver ahora una clase en primicia de mi abuela. Hay que levantar el brazo despacio porque esto va muy bien para el hombro. 5 veces. Y 5. Ahora que termino con los brazos, ahora sigo con las piernas. 1, 2. Y no perdéis la cosa, que al perro lo tengo sujeto aquí debajo para que no me se escape. Además el sol dice que va muy bien también para el dolor. O sea, el sol, hago el ejercicio, vigilo al perro, vigilo lo que hace la Cristina y así me entero de todo. Se está haciendo de noche ya, son solo las 6 de la tarde, pero ya se ve súper oscuro. Hemos puesto las bombillas y con esta luz vamos a acabar este trocito que falta. Y bueno, pues ya lo tenemos todo. Estamos hiper cansados. Yo creo que ha sido el día más duro de toda la reforma de la terraza. Pero bueno, ya tenemos una cosa hecha, así que nos vamos contentos. Estos días ha llovido sin parar. Está todo completamente lleno de agua por aquí. Y todo el sofá también. Mirad aquí cómo está de agua. Lo he empezado a hacer con la clavadora eléctrica y de la presión lo ha roto, así que lo vamos a hacer ahora a mano. Toda la ocultación puesta. Vamos ahora por la madera. ¿Dónde vas, Thor? ¿Te vas a hacer mal, Thor? ¿Quién más lo va a usar, el sillón? No, este sofá no es para ti, ¿eh? Está lloviendo muchísimo, no sé si vamos a poder acabar la terraza porque nos estamos empapando. Estamos acabando de darle la última mano a estas maderas de aquí porque nos queda súper poco tiempo. Este domingo vienen nuestros amigos a verlo, así que lo tenemos que acabar sí o sí ya. Y el tiempo no nos acompaña para nada. Increíble lo que está lloviendo. ¡Madre mía! ¡Vamos, corre, corre! ¡Corre, corre! Es increíble lo que ha llegado a llover en un momento. Estoy completamente empapada. Iba tomando las medidas, iba midiendo y luego colocándolo. Pero ha sido un horror. A ver si para de una vez y lo podemos acabar, porque si no, no sé si este domingo lo vamos a poder tener. Hoy por fin es la inauguración de la terraza. Vamos un poco tarde porque tenemos que acabar bastantes cosas y no encontrábamos el mantel, así que se nos ha venido un poco el tiempo encima. Tenemos que acabar el sofá, también tenemos que acabar la mesa y nos quedan pocas horas. Lo cierto es que hay que correr bastante y, como dice Iván, hace un montón de frío. Estas son las luces que hay que colocarlas también. Baja mi abuela a chafardear cómo llevamos la faena. ¿Qué, ya preparada para la inauguración? Pues sí.
¿Sí, con ganas? Con ganas. Y para pasar frío. Supongo que no lloverá. Hoy, Esperemos que no, ¿no? porque vaya semanita de llover. Hombre, buenos días. ¿Qué pasa? Hoy me han liado, ¿eh? Qué bonito queda el césped así. Cuando termines de aquí, subes arriba a la terraza. Mirad qué diferencia entre uno y el otro. Esto me recuerda a viejos tiempos. A estos amigos que van a venir hoy, los conocemos desde que teníamos 15, 16 años. Y ya entonces aquí en casa montábamos nuestras fiestas con 15, 16 años. En la misma zona donde lo vais a hacer 40 años después, ¿no? Sí, en el mismo sitio 40 años después. Es que hace gozo ver cómo trabajan y lo bonito que queda. Y yo aquí con la calefacción, ¡oh, qué bien! Voy a colocar esto porque así vamos a tapar todo y así cuando lleguen pues no lo verán, tiraremos de él y así pues se llevarán pues una sorpresa, o eso espero. Mi abuela es la que está más nerviosa. Quedan 5 minutos exactamente y todavía se están cambiando. ¿Te has arreglado ya para la ocasión? Pues sí, es que lo merece. Con lo bonita que ha quedado. Vamos a acicalar al Thor también. Le vamos a poner aquí una pajarita. Ay, por favor, qué monería. Toma, digno de la ocasión. Ah, ahora con la pajarita ya se quiere un señor y ya no quiere el hueso. Es que ya no es un perro, es un señorito. Tenemos ya todo el mundo preparado por aquí. Está esperando porque estoy colocando las cámaras todavía. Pero por aquí ya podemos ver aquí todo el mundo preparado. Qué ganas ya de que lo vean. Por allí, por allí. Bueno, chicos, pues bienvenidos. Vamos a cortar y a ver qué os parece. A ver si llego, ¿eh? A ver, un momentito que compruebo que esté todo grabando. Venga, va. ¡Qué currada! Podéis ir pasando por aquí. Carpe diem. Nada, yo la primera. Ay, es verdad. ¿De qué cámara has metido a esto? Eso, la entrada es triunfal. Esto lo hubiéramos tenido en nuestros años. ¿Ha cambiado desde entonces? Bueno, y a Thor, ¿qué te parece a ti? Muy buen trabajo. La de veces que hemos venido aquí para bailar, nosotros Buah, en nuestros hace años 40 mozos. años ya. Que empezábamos bailando aquí de novio. Sí, madre mía. Todo Teníamos mejora, como el buen 17 vino. años teníamos, yo 17, tú 18. Sí, ahora mayor de edad. Y nos llevamos muy poco. Sí, sí. Te trae recuerdos, te trae recuerdos. ha quedado Lo que pasa es que se precioso. agradece el cambio, ¿eh? Mucho más moderno y además muy bien de diseño. Hay que disfrutarlo. Eso, eso. Bueno, estupendo, es que está precioso. ¿Quién lo tuviera? Ahora mismo yo envidio, de verdad, os ha quedado guapísimo. A esta niña le da un trozo de alambre y te hace un encofrado, pero vamos. El nombre del canal, que tenía que cambiarlo.
que en vez de ese que ponen, tiene que poner mujer a todo terreno, porque hace de todo. Eso es verdad, eso es verdad. Un brindis por Decora tu casa. Un artista. Nos ha dejado alucinados. Con solo un brindis, no más, que si no me vengo arriba. ¿Os ha gustado? ¡Sí! Hoy lo va a ver mi otra abuela y mi tía, que están subiendo por aquí y ahora las vamos a llevar a que lo vean. Vosotras no miréis, ¿eh? Vale, 1, 2 y 3. Bueno, ¡Qué chulo! esto no hay palabras, ¿eh? ¿Qué te parece, Yaya? Dice que más vale una imagen que 1000 palabras. Pero en este caso, Esto no se puede ni decir, sí, es para verlo. Súper cómodo, genial. Para las que somos bajitas, va genial. Es la medida. Vamos a mirar la barra. Una de las cosas que más contenta estoy con la barra. Un cubata, venga. Bueno, pues un brindis por muchas celebraciones que hay que hacer en esta terraza. Venga, a la salud, arriba, abajo, al centro y para adentro. Cuando empiezas una reforma, siempre sueles hacer tus planes. ¿Cuándo terminarás? ¿Cómo te quedará? ¿Cuándo podrás inaugurarla? Al final nunca sale como esperabas y siempre hay que acabar improvisando muchas de las cosas. Algo se pasa de presupuesto, te llueve, te quedas sin tiempo. Todo eso hace plantearte durante el proceso si ese esfuerzo tendrá algún día su recompensa. Y realmente lo que no te planteas es que lo verdaderamente importante no es tener una estancia bonita, sino tener con quién compartirla. Y bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, la transformación total de esta zona de la terraza. Pronto continuaremos con aquella de allí. Espero que os haya gustado. Un besazo enorme y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Hey! 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 Un brindis por este buen trabajo que habéis realizado. Parece un anuncio de Estrella Damm. Una cerveza en el microondas, un poquito calentita. Se va a caer más, para que fuera más rápido. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte el día a día de todas nuestras transformaciones.